Secretaría General de la OEA anuncia que trabajará con nuevo gobierno electo, diputados y alcaldes. El comunicado de la OEA es reconocimiento implícito al nuevo gobierno, opinan analistas, y presidente Juan Orlando Hernández dice no hay problema. Próximo miércoles estaría conformada Junta de Convocantes para Gran Diálogo Nacional, revela Cáritas a Telenoticias. Maxi y Ministerio Público toman declaración de presunto soborno a hondureños en caso Odebrecht. El expresidente del COEP y ganadero Santiago Ruiz será el nuevo ministro de Agricultura, anuncia el presidente. Todo cocinado para elegir la nueva directiva en propiedad del Congreso Nacional mañana. Partido Liberal anuncia que no integrará ningún cargo en la próxima directiva del Congreso Nacional. Liberales no saben aún qué hacer en el caso del diputado Freddy Nájera, señalado de narcotraficante por Estados Unidos. Crisis política postelectoral mantiene en el filo de la navaja el ejercicio de la libertad de expresión. Todo listo para recibir a miles de peregrinos que vendrán la otra semana a venerar a la Morenita de Honduras. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. A 6 días de la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de un comunicado anunció que trabajará con las nuevas autoridades electas de Honduras. De manera textual, el documento dice que la Secretaría General de la OEA afirma que para construir sociedades democráticas, inclusivas y con desarrollo es necesaria la cohabitación de instituciones, partidos políticos, sectores sociales y ciudadanía. Además, la Secretaría General de la OEA sostiene que el marco apropiado para propiciar el ambiente que atienda estos asuntos es la normativa del sistema interamericano, especialmente la Carta Democrática Interamericana. En ese sentido, manifiesta su firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras en sus 3 niveles, ejecutivo, legislativo y municipal, en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes, el fortalecimiento institucional y la reforma electoral que permita la convivencia democrática, justa y solidaria. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Telenoticias. Tras conocer el anuncio de la Organización de Estados Americanos que trabajará con las nuevas autoridades electas en Honduras a nivel presidencial, legislativo y municipal, en cumplimiento a la Carta Democrática, los primeros en reaccionar fueron los asesores de Salvador Narrala, que consideran el hecho como una decisión pragmática de la OEA. El primero en reaccionar ante el anuncio de la OEA de trabajar con las nuevas autoridades electas en Honduras en el marco de la Carta Democrática fue parte del equipo asesor del ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Narrala. Se trata del abogado Aristides Mejía, quien aseguró que con esta decisión la OEA no está dando su brazo a torcer, simplemente está siendo pragmático. ¿Con esto da el brazo a torcer Luis Almagro? No, pienso que está siendo realista y pragmático de lo que va pasando. Pienso que este asunto no ha concluido, que lo más importante es la voluntad popular de los hondureños, el sentimiento de los hondureños. Son los hondureños los que sienten que este gobierno no es legítimo. Pragmatismo con el que también reaccionó el presidente Juan Orlando Hernández tras conocer la determinación de la Secretaría General de la OEA. Me parece muy bien y nosotros estamos dispuestos, como también lo hemos dicho, a trabajar dentro del marco de la Carta Democrática de la OEA. No solo con la OEA, también hemos hablado de trabajar con la Unión Europea, con el Sistema de Integración Centroamericana SICA y con todos los demás sectores que nos lleven a tener un diálogo productivo y también dentro del diálogo el tema de la reforma electoral. El comunicado reitera que la intención de trabajar en el futuro con las nuevas autoridades hondureñas y en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes son acciones que eran de esperarse, señalan empresarios y analistas, al recordar que Honduras no ha sido expulsada del organismo. Bueno, es que la Organización de Estados Americanos se conforma con los estados que forman parte de ella. Cuando hubo en el caso de Cuba, muy particularmente, la sacaron de la OEA a la República de Cuba,
y en esos casos sí ya es particular sobre una asamblea que determina cosas. En este caso es el secretario general y que tiene que seguir las directrices sobre las cuales está montada la organización. Incluso, ¿verdad? Nunca expulsó a Venezuela, ¿verdad? Porque no tiene el secretario general facultades, es todo los miembros de la OEA los que tienen facultades. Y sea una dictadura o no sea dictadura, la OEA tiene que estar presente. ¿Sí? La OEA, Naciones Unidas y todos los organismos. Tiene que estar presente en el nuevo gobierno. En el nuevo gobierno, sea cual sea. No hay discriminación. Además, la OEA le sigue apostando al fortalecimiento institucional y a una reforma electoral que permita la convivencia democrática, justa y solidaria, cita el comunicado. En declaraciones brindadas a medios digitales, el coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya, dijo que con el comunicado de la Organización de Estados Americanos, OEA, emitido este lunes, donde prácticamente reconoce el gobierno de Juan Orlando Hernández, ello solo demuestra que ese organismo es vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos. El expresidente Zelaya reiteró que con el comunicado, la OEA está reconociendo de manera oficial al gobierno de Honduras, a pesar que presentaron un informe donde manifestaron que no podían declarar ningún ganador, y hasta su secretario Luis Almagro pidió nuevas elecciones en el país. Esto demuestra la incoherencia de la organización y demuestra la doble cara de la OEA, dijo Zelaya. Contrario a lo que opina el coordinador de la alianza opositora Manuel Zelaya, el expresidenciable de la alianza Salvador Narrala ha manifestado que en el comunicado de la OEA no se deja claro que está reconociendo el gane del presidente Hernández y que luego de mensajearse con Luis Almagro, este le respondió que él no desdice lo señalado en el informe de la misión de observación electoral. Yo le hice cuando me enteré del comunicado de la OEA hoy, le mandé en mi chat al señor Almagro, a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y le puse esto que dice aquí, mira, ¿es cierto que reconocen la elección con su comunicado de hoy? Y me contestó, nosotros no nos desdecimos ni del informe de la misión de observación electoral, ni de lo que hemos dicho. El informe dice que hubo irregularidades antes, durante y después, y recomiendan nuevas elecciones. Por lo tanto, el comunicado y esto que me manda a decir él, habría que interpretarlo, las personas que son expertas en castellano, que puedan decirme qué quiere decir lo que me manda a decir aquí en el chat, con respecto a lo que dice ese comunicado, en el que en todo caso, cuando habla de las autoridades electas, no se refiere si son las electas en el 2013 o las electas en el 2017. Bueno, está claro que el comunicado es de hoy, que se refiere a las elecciones del 26 de noviembre y a las autoridades electas después de ese proceso electoral. Pero es bueno que Honduras vaya en este momento al diccionario a consultar lo que significa la palabra cohabitación. Ahí pueden resumir, ahí pueden interpretar, ahí pueden entender el comunicado del secretario general de la Organización de Estados Americanos, porque ya luego vendrá una controversia de días en Honduras si reconoce o no a las actuales autoridades. Yo creo que el mensaje está claro, que va a trabajar intensamente con los tres poderes constituidos. El mensaje está claro. Ahora, búsquese lo que significa cohabitación en términos políticos y se darán cuenta que lo que está diciendo es que por el bienestar, por la democracia, por las instituciones, por la convivencia de Honduras, la OEA trabajará con los tres poderes constituidos del país. Ahí está la clave, en lo que significa cohabitación desde la perspectiva política. Así que Narrala ha reiterado que en el comunicado tampoco se deja claro a qué autoridades se refiere, si a las electas en el 2013 o a las que ganaron las elecciones del 2017. El presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, reaccionó ante el comunicado emitido por la OEA, en la cual anuncia que trabajará con el nuevo gobierno, los diputados y alcaldes, señalando que ahora lo que sigue es potenciar el diálogo nacional. Vemos con buenos ojos el reconocimiento que hay de parte de la Organización de Estados Americanos, pero también no podemos soslayar el compromiso ineludible que tenemos como país y en el caso del Partido Nacional, como partido de gobierno también, recordar que hay un diálogo en curso, donde ya hay una gran cantidad de sectores alrededor de la mesa, donde se han planteado temas no solamente electorales, sino de bienestar también de la población,
Pero también no podemos esconder de que a la clase política en general lo que más le importa en este momento es un diálogo político que permita que efectivamente se pueda hablar acerca de las reformas electorales y de todo aquel instrumento que venga a transparentar más las elecciones, a hacer más grande nuestra democracia, a perfeccionarla, porque también se puede perfeccionar con cada elección. Sánchez dijo que hay interés de la clase política por resolver el tema de las reformas electorales y todo aquello que venga a fortalecer la democracia y traer tranquilidad a Honduras. El representante de la Conferencia Episcopal ante el Diálogo Nacional, el sacerdote Germán Calix de la Pastoral Social Cáritas, dijo en exclusiva a Telenoticias que este miércoles estará conformada la Junta de Convocantes que llamará al Gran Diálogo Nacional y que han enviado una carta al presidente Hernández para que solicite a la ONU el envío de un mediador internacional, como indican los procedimientos diplomáticos, para iniciar cuanto antes este proceso. A más tardar este miércoles estará conformada la Junta de Convocantes propuesta por la Pastoral Social Cáritas, instancia que invitará a todos los participantes al gran diálogo nacional y social encaminado a superar la crisis política del país. Así lo anunció en exclusiva para Telenoticias el presidente de Cáritas, Germán Calix. Estamos en este momento reuniéndonos con una serie de personas que están interesadas también en la misma iniciativa, con la intención de irle dando forma al grupo que esperamos en esta semana, antes del miércoles ya pueda estar conformado, y sumarnos a otras iniciativas que ya están haciéndose a nivel internacional de solicitar un mediador que pueda ayudar a destrabar la situación política que tenemos en este momento. El delegado por la Conferencia Episcopal para participar en el Gran Diálogo Nacional también explicó a Telenoticias que el número de miembros que conformarán la Junta de Convocantes no será muy amplio, pero sí incluirá a todos los sectores. Creemos que debe ser una junta pequeña que pueda tener esa responsabilidad, pero abierta realmente a otras iniciativas y sobre todo coordinando con muchos otros esfuerzos que en el país hay mucha gente que lo está pensando. El sacerdote también confirmó que, siguiendo los canales diplomáticos, ya envió una carta al presidente Juan Orlando Hernández para que solicite un consultor internacional a las Naciones Unidas, tal y como lo han pedido algunos partidos de la oposición. Por su parte, el presidente Hernández no se refirió a la misiva de manera específica, pero sí confirmó que está dispuesto a acudir como un actor más al llamado que realice la Junta de Convocantes. Coincidimos que Honduras no debe de seguir viviendo en zozobra. Nosotros, como un actor más del diálogo, estamos dispuestos a cualquier llamado de ellos, como ya se los hice saber personalmente. Desde el Frente Patriótico para la Defensa de la Constitución también se ve con buenos ojos la iniciativa de Cáritas y están dispuestos a apoyarla, aseguran. Y teniendo una institución con tanta credibilidad como Cáritas y como portavoz del presidente de la misma, que es don Germán Calix, es padre, yo creo que sí puede llegar a tener algún tipo de incidencia. Telenoticias conoció que antes de la toma de posesión, el 27 de enero, la Junta de Convocantes podría estar haciendo sus primeros llamados a los principales actores de la crisis política. Más adelante, en el caso de la transnacional brasilera Odebrecht, que repartió sobornos por toda América Latina, Honduras podría salir salpicada. Y también le informaremos, más periodistas denuncian agresiones por cubrir protestas. Igual que el Partido Liberal, el PINU también se encuentra dividido. ¿Ha perdido este partido independencia y la esencia de su doctrina? Usted tiene dos opciones, así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por tarjeta de crédito Blue American Express de Bacredomatic. Acumula hasta 10% de Blue Cash. El precio del dólar y el euro fue presentado por tarjeta de crédito Blue American Express de Bacredomatic. Acumula hasta 10% de Blue Cash.
Nuestro embajador permanente en la Organización de Estados Americanos, el abogado Leónidas Rosa Bautista, en directo desde Washington. Abogado, ¿cómo recibe nuestra representación diplomática en la OEA la misiva enviada hoy por Luis Almagro, el comunicado emitido por el secretario general en torno a que acepta trabajar con los tres poderes del Estado constituidos después de las elecciones del 26 de noviembre pasado? Pues diría Renato, sé que el tiempo es muy breve para su programa, pero decirle al pueblo hondureño que en mi opinión personal es altamente positiva. Es, diría, una noticia excelente, no exactamente solo para el gobierno, sino para el pueblo de Honduras, porque por una parte aclara muchas dudas y nos confirma lo que en un programa con usted pudimos desglosar cuando leímos el informe final presentado por la OEA, que muchos en el calor o en el fragor de las circunstancias lo consideraron altamente negativo, pero que decíamos que lo que único es que expresaba eran dudas. Esas dudas en el transcurso del tiempo se han ido aclarando. Las coincidencias entre el informe de la OEA que mencionábamos en aquel momento y la Unión Europea eran absolutamente coincidentes, daban un resultado, un ganador. Sin embargo, expresaban algunas dudas respecto a las características del proceso, que decía que podía haber unas mejores condiciones, que el sistema electrónico podía ser mejorado, pero esa es una visión de futuro. Yo creo que ahora nos encontramos en un proceso de diálogo que nunca fue interrumpido, en circunstancias que nos hacen ver hacia adelante y no al mantenimiento de una circunstancia que lo único que genera es atraso para el país. Los hondureños deberíamos de ver el futuro como lo está viendo el secretario general, como lo ve el presidente, en una respuesta que también parece coincidente y enlazar con el mensaje del secretario general, cuando desde la presidencia electa se dice que hay una disposición y una constancia en ver el futuro, las reformas, las circunstancias que puedan mejorar el sistema electoral hondureño, la ley electoral, con el objeto de que en el futuro evitemos estas dudas y estas circunstancias que, usadas de manera incorrecta, nos llevan a estas crisis que le cuestan dolor, lágrimas al pueblo hondureño, pero que también deben ser vistas como una expectativa a futuro, que no nos vuelvan a ocurrir estas circunstancias, que podamos trabajar en paz, con ánimo, con la seguridad de que tenemos un bellísimo país, una bellísima población, gente talentosa que está dispuesta a dar por su patria lo mejor para construir un futuro juntos. Tengo un minuto. Hace unos instantes el Tribunal Supremo Electoral en su cuenta de Twitter envió un mensaje donde dice: la OEA oficial apoya y reconoce la legitimidad de las elecciones Honduras 2017, luego de la respuesta técnica al informe de la OEA por Teodoro Dale Vukanovich, dueño de la empresa encargada del sistema integrado, el CIEDE, ya usted lo conoce. Y luego viene también por la misma vía de Twitter la respuesta de la OEA, y dicen: los técnicos de la misión electoral de la OEA continúan revisando la relevancia de la documentación enviada por el presidente de la empresa que opera sistema de transmisión de datos en el Tribunal Supremo Electoral de Honduras. El informe sigue siendo válido como se remitió al Consejo Permanente, pero ya está claro que el Consejo Permanente ha dicho que se va a escuchar ese informe solo después de la toma de posesión del presidente Hernández, que se va a escuchar, se van a hacer anotaciones y luego se van a hacer las sugerencias respectivas al Estado de Honduras. Bueno, yo creo que a veces las interpretaciones cuando se hacen sobre un detalle no siempre son precisas. Yo quisiera recordar más bien que la propia OEA, no con el ánimo de poner en la mente de los hondureños, porque quien pone en la mente de los hondureños la idea de que un triunfo apretado o estrecho, como dijo la
en uno de los segmentos que fuimos a votar el mismo día, a la misma hora, con la misma gente. Los 4 niveles electivos, hubo uno de los niveles electivos en que el resultado fue menor que en los otros, alcaldes, diputados, en el voto presidencial. Y en el tema de la estrategia política implementada por sectores de la oposición, era considerar que había un triunfo rotundo, pero era una interpretación momentánea de las circunstancias al calor de algo que se manipuló, digamos, de alguna manera. El informe nunca dijo que no había un ganador, el informe es coincidente cuando vimos los gráficos de la OEA y de la Unión Europea, e incluso las circunstancias del voto en las áreas rurales, todo fue coincidente. Lo que habían eran algunas dudas que fueron siendo despejadas con el objeto de la OEA de sugerir que se vieran primero las 1000 actas, después las 4500, después las 5000. Yo creo que todo esto es un proceso lógico de diálogo que nunca se cerró y que ahora nos lleva a una conclusión que es de obligatorio cumplimiento para cualquier observación, que es la de respetar la decisión del Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad legítima del país que declara las elecciones. En base a eso, creo que las circunstancias son múltiples. Se examinaron los 6 puntos para demostrar que había una legitimidad en el ganador, y todavía ha quedado abierto un espacio para demostrar efectivamente, tal como lo está haciendo la empresa del señor Dale Buchanovich, que también en el informe sobre el tema electrónico no había ninguna contaminación, lo cual lleva a que debe haber un reconocimiento de un hecho concreto y definitivo, que es que tenemos en los 4 niveles electivos en Honduras un candidato ganador, un Congreso integrado con ganadores, alcaldes, que nadie está protestando, y por lo tanto la carta de la OEA del señor Almagro viene a confirmar de que los procesos de respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad deben continuar de manera legítima, tal como lo mandan los objetivos de la OEA. Gracias por atender nuestra llamada al embajador de Honduras en la Organización de Estados Americanos, don Leónidas Rosa Bautista. En otra información, los periodistas Dazaev Aguilar y Paola Cobos se presentaron esta mañana ante el Ministerio Público para interponer una denuncia formal tras recibir amenazas y hasta golpes en la cobertura de las últimas protestas del fin de semana por parte de protestantes y elementos del orden. Y consideramos que fue una agresión directa de los miembros de los operadores de justicia que se encontraban en el lugar. Ambos periodistas llegaron en compañía de autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras y representantes del Comité por la Libre Expresión. Dazaev Aguilar, agredido por miembros de las Fuerzas Armadas cuando ya había finalizado la protesta el día 20 de enero de este año, y Paola Cobos, que fue agredida por personas que estaban manifestando, y lo cual también es una situación que hay que investigar por parte del Ministerio Público. Tábora instó a los comunicadores a realizar las denuncias pertinentes ante los entes de justicia para evitar que la agresión contra este gremio quede impune. La actual crisis política postelectoral de nuevo pone en el filo de la navaja el ejercicio de la libertad de expresión, donde los periodistas están llevando la peor parte, indistintamente del medio de comunicación que representan, sus preferencias políticas o ideología. Un hecho que llama la atención de quienes defienden este ejercicio al lamentar las agresiones e intimidaciones de colegas, mientras los responsables de aplicar el mecanismo de la ley de protección optan por guardar silencio. Tal y como lo muestra este video, esta periodista de un medio de comunicación de la capital se vio obligada a poner a prueba sus condiciones físicas al tratar de huir de una turba que la agredió física y verbalmente al momento que daba cobertura a una manifestación este fin de semana en el sector de la isla. Me quitaron mi celular para revisarlo. Había señoras gritándome que me desnudaran, que me quitaran la ropa, y ya al final, gracias, pues tengo que decirlo públicamente, gracias a unos camarógrafos de otros medios de comunicación,
fue que me devolvieron mi celular y a un defensor de derechos humanos, también a Wilfredo Méndez, que llegó en el instante. Este tipo de hechos, según el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, además de reprochable, solo es el reflejo de la carencia de tolerancia en medio de un ambiente de crispación que ha desencadenado en una grave violación a la libertad de expresión. Y esto debe de parar. Yo creo que se debe sentar un precedente por parte del Ministerio Público, así como también de los órganos de seguridad del Estado, para que se castigue con todo el peso de la ley aquellas personas, aquellos particulares y aquellos miembros del ejército que están violentando la libertad de expresión. Criterio que comparte el director del Comité para la Libre Expresión, Eddie Tábora, quien agrega que son varios los factores por lo que la prensa hondureña queda en medio del fuego cruzado en la crisis política que atraviesa el país. Ya tenemos distintos hechos contra distintos periodistas. Entonces creo que hay que hacer un llamado al respeto a la libertad de expresión. La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes en estas crisis porque nos permite pues la apertura para abordar la crisis desde distintos enfoques. Este fin de semana el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos solicitó de manera inmediata al Estado de Honduras rigurosas medidas de protección para periodistas y medios de comunicación. A su vez exigió diligencia en las investigaciones e inicio a los debidos procesos legales. Por parte de quienes actualmente están amenazando, intimidando o actuando contra periodistas, comunicadores sociales y medios, quebranta y pone en peligro cimientos democráticos necesarios para la sociedad hondureña. El ente estatal de derechos humanos registró alrededor de 20 denuncias de periodistas y medios de comunicación, ya sea por cuerpos de seguridad del Estado o de quienes participan en marchas de protesta. Los organismos de protección finalmente enfatizaron en la importancia de que los comunicadores denuncien cualquier acto que ponga en peligro su integridad física. Gabriela Andino, Telenoticias. Este lunes continuaron las protestas de los simpatizantes de la alianza opositora en el marco del llamado paro nacional, mismas que transcurrieron sin mayores aspavientos, pues primó el diálogo entre la autoridad y los manifestantes previo al desalojo, aunque hubo sectores donde las bombas lacrimógenas sustituyeron la negociación pacífica de conflictos. Aún esta mañana aquí, a la altura del Porvenir en San Manuel Cortés, simpatizantes de la alianza de oposición se manifestaron como parte de las acciones que han surgido desde el sábado 20 y que se han desarrollado durante el fin de semana en algunos puntos de San Pedro Sula, Choloma, La Lima y otros municipios vecinos en el marco de una convocatoria de la alianza de oposición. Sin embargo, la presencia de efectivos policiales y militares también se ha manifestado en estos lugares. En algunos momentos se mantuvo estas tomas por 10 o 15 minutos, pero posteriormente fueron desalojados por la autoridad policial de una forma pacífica, sin entrar en controversia con los manifestantes para poder permitir que verdaderamente ellos se pudieron manifestar, pero de una u otra manera, pues mediante el diálogo fueron desalojados en diferentes partes que duraron de 10 a 15 minutos, con jóvenes que estaban quemando llantas y que colocaban palos en algunos lugares como las arterias o los ejes carreteros. Las autoridades han reiterado de proseguir las manifestaciones, el llamado para que éstas sean pacíficas y evitar así que se susciten actos que vayan en contra de la integridad física de manifestantes, elementos de seguridad o personas que transitan por estos puntos, así como daños a la propiedad privada. Bueno, hasta estos momentos se han tornado pacíficas. No obstante, reportamos que en el sector de Puerto Cortés, a la altura de Puente Alto, los policías fueron agredidos por una turba de jóvenes que se encontraban manifestándose ahí, y es por ello que le quebraron los 4 vidrios a la patrulla y le ocasionaron lesiones a un clase 2 cuando le lesionaron uno de sus brazos, y esto corresponde pues que en su momento la Policía Nacional no va a permitir este tipo de actos violentos. Algunas de las personas que se han sumado a las manifestaciones dicen que les motiva la necesidad de que el gobierno tome medidas que vayan en pro de dar respuesta a problemas como el desempleo al que se enfrentan muchos hondureños. Yo soy una persona y mire, yo no tengo casa ni nada, pero puche que yo tengo derecho a manifestarme. Y he andado en la huelga y me han tirado hasta bombas lacrimógenas exponiéndome, a mí nadie me paga. ¿Usted lo que quiere es un trabajo? Un trabajo, no solo para mí, sino para toda Honduras que tenga trabajo, pero hay millones de hondureños que no tienen trabajo.
Este día en San Pedro Sula y en ejes carreteros a municipios colindantes, a excepción de San Manuel, y esta noche en la carretera que conduce de Choloma a San Pedro Sula, no se reportaron más protestas. Sin embargo, aún prosiguen en puntos específicos de la ciudad y en sus principales entradas y salidas los dispositivos de seguridad. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, políticos hondureños podrían salir salpicados por los sobornos de la transnacional de la construcción brasilera Odebrecht. También le informaremos, expresidente del COEP, Santiago Ruiz, acompañará a Hernández en el gabinete de gobierno. Igual que el Partido Liberal, el PINU también se encuentra dividido. ¿Ha perdido este partido independencia y la esencia de su doctrina? Usted tiene dos opciones, así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El presidente Hernández espera una junta directiva del Congreso Nacional integrada por todos los partidos políticos. Que yo esperaría que lo que mañana ocurra sea una elección de una junta directiva con el respaldo de varios partidos, pero no solamente para las personas, sino para temas puntuales que nos den resultados rápidos. Y yo creo, por la información que tengo, que eso está sumamente avanzado. Los diputados electos están convocados para este martes a las 7 de la mañana para elegir la nueva junta directiva en propiedad del Poder Legislativo del Congreso Nacional. El secretario de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, adelantó que ya avanza la integración de la Junta Directiva en propiedad a conformarse mañana martes. La misma quedaría de la siguiente manera: Mauricio Oliva, Partido Nacional, como presidente; Denis Castro Bobadilla, Alianza Patriótica Hondureña, vicepresidente; Felicito Ávila, Democracia Cristiana, vicepresidente; Mario Noé Villafranca, Unificación Democrática, vicepresidente; Dunia Ortiz, Alianza Patriótica Hondureña, vicepresidente alterna; Enrique Illescas, Alianza Patriótica Hondureña, como primer prosecretario, y faltaría el nombramiento de otros. Y sobre todo tenemos que aprender a construir consenso en muchas decisiones que se toman en el Congreso que van a favorecer al pueblo hondureño. Ideal sería que no solo estas 4 bancadas integremos la directiva, sino que también lo integre Partido Liberal, Libre, el PINU y el PAC, y que todas las fuerzas políticas que integramos el Congreso estemos juntos en una directiva para solventar, luchar y trabajar por el bien de Honduras. Zambrano se refirió al comunicado del Partido Liberal en el cual informan que no apoyarán el proceso de integración de la Junta Directiva propietaria. Se respeta una posición de una autoridad de cualquier partido de determinar si acompaña o no el diálogo o no va a acompañar la elección de una directiva. Pero ya en la práctica son cosas diferentes y cosas distintas. Que por allá salga un comunicado a lo que es en la práctica en el Congreso. ¿Por qué? Porque aquí nos convivimos entre los diputados. Es difícil que una autoridad del partido le establezca a su diputado en el Congreso que no platique con los demás bancadas, que no platique con la autoridad, que no platique con el presidente. Finalmente, el secretario provisional adelantó que el 25 de enero se instalará de forma oficial la primera legislatura con la rendición de un informe por los titulares de los 3 poderes del Estado, y se estaría iniciando el proceso de escogencia del próximo Procurador General de la República. Todo indica que el próximo Congreso Nacional, que empieza a conformarse en propiedad mañana, inicia con los mismos vicios del pasado. Y el Partido Nacional, lejos de dar señales de apertura, parece interesado en ahondar la división, aseguran los analistas, al cuestionar la forma en que se produjo la integración este domingo de la directiva provisional. Para el exdiputado Olvan Valladares, el proceso de integración de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional inició con vicios del pasado, solo permitiendo al Partido Nacional presentar una propuesta y quitándole la oportunidad a otras fuerzas políticas. Se repitió la trampa que se ha venido utilizando en el Congreso desde hace varios periodos, en el sentido que al momento de hacer las proposiciones para candidatos a ocupar la presidencia, sea del directorio provisional o lo que va a ocurrir mañana con el directorio en propiedad, es que se utiliza el mecanismo de la moción. Y el mecanismo de la moción lo que impide es que otras proposiciones salgan a la luz de la discusión en el Congreso. Este domingo se integró la Junta Directiva Provisional del Poder Legislativo. Se utilizó el procedimiento parlamentario de moción.
paso que, según Tomás Zambrano, secretario de la directiva provisional en el Congreso, es el permitido para esta etapa en la escogencia de las autoridades. Al presentar por norma parlamentaria una moción, se le tiene que dar el trámite correspondiente. Si esa moción sobre el tema de elección de junta directiva alcanza los números requeridos, que son 65, y se vota por los 65, ahí nomás muere el procedimiento legislativo. Palabras de Zambrano que no son apoyadas por el analista Efraín Arribillaga, quien lamenta que frente a la crisis política postelectoral, el partido en el gobierno no dé indicios de hacer cosas diferentes para buscar la unidad. Lo que estamos asistiendo es a un Congreso igual que el anterior, o quizás o peor que el anterior, dominado por un solo partido, sin la representación adecuada de las distintas fuerzas que hay en el Congreso Nacional. Este integrante del Partido Libertad y Refundación fue uno que levantó la mano pidiendo la palabra para presentar otra propuesta diferente a la del Partido Nacional. Cuenta a Telenoticias lo ocurrido. Su servidor y 29 diputados más, o más de 30 incluso, levantamos la mano para pedir la palabra en el marco de la discusión de la moción. Se nos negó. Y después tiene el descaro el ministro de Gobernación de decir suficientemente discutido, cuando nunca se discutió. Y se aprobó. Este domingo se escogió la Junta Directiva Provisional del próximo Congreso Nacional. Mauricio Oliva del Partido Nacional quedó como presidente, Denis Castro Bobadilla de la Alianza Patriótica vicepresidente y Tomás Zambrano del Partido Nacional el secretario. El procedimiento que se aplicó este fin de semana será el mismo que se practicará este martes cuando se escojan las nuevas autoridades de la Junta Directiva Propietaria del Congreso Nacional. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Bueno, mañana se elige la directiva en propiedad del Congreso. Esta directiva durará el presidente los 4 años y el resto se cambian si es necesario cada 2 años. Solo el presidente tiene los 4 años asegurados, el resto no. El resto son 2 años y hay cambios si se considera pertinente cuando se cumplen esos 2 años. Pero es así que tenemos en este momento directiva provisional. Mañana es la elección de la directiva en propiedad del Congreso de la República. Votación. Los 61 diputados nacionalistas se reunieron este día y en las últimas horas decidieron que el parlamentario por Santa Bárbara, Mario Pérez, será el nuevo jefe de bancada del Partido Nacional. Los parlamentarios Milton Puerto y Welsi Vázquez asumen la subjefatura de la bancada nacionalista. Mario Pérez en el Congreso anterior se desempeñó como secretario del Poder Legislativo. El diputado Elvin Santos se perfila como el jefe de bancada del Partido Liberal. Medidas cautelares en cualquiera de estos delitos. Este lunes continuó la entrega de credenciales por parte de la Secretaría de Gobernación y Justicia, en esta ocasión para los 28 alcaldes de los municipios de Francisco Morazán, quienes también fueron juramentados por 4 años más en sus cargos. Es un requisito para que ellos puedan hacer su promesa de ley y recibir la corporación municipal. Aquel que no tenga, pues la verdad que este problema, ya que no ha sido acreditado ni juramentado, y la ley manda que todo funcionario debe de ser juramentado. En el evento también fueron entregadas las credenciales a los vicealcaldes y cuerpos de regidores. Me siento tan honrado de representar un pueblo pobre, humilde, bien cerca de Tegucigalpa, pero un pueblo muy inteligente, porque allí ya nuestro pueblo no se va por las banderas, sino que lo que realmente valoran son las personas, que así debiera de ser. El próximo 25 de enero los alcaldes salientes realizarán el traspaso en los de 298 municipios del país. Bueno, en algunos municipios hubo reelección, pero en otros salen los alcaldes. La banda presidencial que se le impondrá al presidente reelecto Juan Orlando Hernández el próximo 27 de enero ya está en manos del protocolo de Casa Presidencial, informó la señora María de los Ángeles Moncada, responsable de confeccionarla.
pues está satisfecho con el trabajo y espero pues ver esa banda impuesta para el 27. La única diferencia, me dijo, el bordado. El bordado, sí, que lleva el periodo 2018-2022. Pero todas las bandas lo llevan. No, esta es porque es diferente, él ya va, con esta va a tener 2 bandas, entonces él quería diferenciar una de otra banda. Moncada dijo que tardó 10 días en confeccionar la prenda. Esta labor la realiza desde hace 24 años, destacando entre las elaboradas la del extinto expresidente Carlos Roberto Reina. La corrupción, los sobornos de la transnacional brasilera Odebrecht pudieron haber salpicado a políticos hondureños. Entérese de los detalles más adelante. Antes, este lunes, el presidente Juan Orlando Hernández presentó al empresario de la ganadería, Santiago Ruiz, como nuevo ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC, siendo el segundo nombramiento que anuncia de cara a la toma presidencial este sábado 27 de enero, y dijo que el próximo miércoles presentará el nuevo gabinete en pleno que le acompañará en este segundo mandato. A medida corre el tiempo, el presidente Hernández poco a poco anuncia a los nuevos miembros del gabinete de gobierno que le acompañarán en su segundo mandato. Santiago Ruiz, expresidente de la empresa privada, recibió esta tarde la bendición del mandatario para convertirse en el próximo secretario de Agricultura y Ganadería. Y quiero presentarles al ciudadano Santiago Ruiz Cabús, quien será el próximo ministro de Agricultura y Ganadería. Realmente, para mí es una distinción como ciudadano que me toca servirle al país, que Santiago haya tomado la decisión de acompañarme. Está dejando sus actividades privadas. Ruiz será acompañado por Héctor Ferreira y Mauricio Guevara como subsecretarios y Adalberto Discuan como gerente agroalimentario del Plan 2020. Pero en el tema particular del agro, hemos venido trabajando, él como representante del sector privado, todo este tiempo atrás, y no me cabe la menor duda que compartimos el sueño de que en este país, de los 3 principales sectores que van a mantener creciendo la economía hondureña, generando empleo en la ciudad y en el campo, y generando también ganancias que se quedan en el país, es el agro. El agro, el turismo, que se complementan. Hace algunos días el mandatario juramentó a Carla Cuevas como secretaria de Derechos Humanos. Según los analistas, lo idóneo debería ser un gabinete de integración, pero por la situación del país es difícil. La ciudadanía hondureña está reclamando honestidad, está reclamando compromiso, realmente está reclamando capacidad y sobre todo ser consultada, ser tomada en cuenta de aquellas decisiones que se están tomando en los diferentes campos. El mandatario informó que en el transcurso de la semana continuará anunciando los nuevos miembros de su gabinete. Respecto a la toma de posesión, dijo que a mediados de la semana se darán a conocer los pormenores de las actividades del 27 de este mes. Mario Landa, Telenoticias. Este lunes en Brasil, un fiscal del Ministerio Público y un equipo de la Maxi comenzaron a tomar declaración a Marcelo Odebrecht, propietario de esa firma constructora que con su corrupción salpicó a un gran número de gobiernos latinoamericanos, y no se descarta que personajes políticos hondureños hayan sido tocados por la transnacional. Al respecto, el gobierno y el partido en el poder dicen que no van a encubrir a nadie y están dispuestos a colaborar para que caiga quien caiga. El portavoz de la Maxi, Juan Jiménez Mayor, confirmó que un fiscal del Ministerio Público y un miembro de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras viajaron a Brasil para tomar declaración de Marcelo Odebrecht, ya que hondureños supuestamente salen salpicados en casos de sobornos en proyectos de energía. El caso Odebrecht tiene una investigación pendiente. Precisamente hay una diligencia en este momento en Río de Janeiro, el 23, el día de mañana, en donde el propio Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía, va a brindar una declaración sustancial sobre todo lo que sabe respecto a los contratos que se efectuaron, que se negociaron aquí en Honduras. Estamos justamente apoyando esa investigación. Está viajando un fiscal de Honduras con un experto de la Maxi a Río de Janeiro para esa declaración. El Ministerio Público investiga la adjudicación de emergencia en febrero de 2009 de los proyectos Jicatuyo y Los Llanitos en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Estamos hablando del gobierno del 2009, del señor Manuel Zelaya Rosales, y fungía como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica la licenciada o la abogada Rixi Moncada. Marcelo Odebrecht relatará lo que sabe sobre las negociaciones y contratos de proyectos. Miembros de la sociedad civil señalan que esperan actuaciones expeditas y contundentes, además de que no les sorprende que aquí también se hayan pagado sobornos como ocurrió en varios países de Latinoamérica. Pero que estos casos sean totalmente investigados, que se les dé el debido proceso, que se les dé el derecho a la defensa, y si hay personas vinculadas a actos de corrupción, que se castigue fuertemente. Se evidencien los nombres o la participación de personalidades, de políticos, de funcionarios en el país que han sido parte de actos de corrupción con empresas estatales, no estatales, nacionales e internacionales, y en este caso particular de Odebrecht que se está mencionando en este momento. El presidente del Partido Nacional señaló que de encontrarse pruebas concretas esperan acciones de los operadores de justicia sin ver de quién se trata. Y en esto no hay pérdida. Juan Orlando Hernández como presidente ha sido muy claro. No hace diferencia en el país, sea de un partido, sea de otro, sea cercano, sea lejano a la figura del presidente, o más allá que sea la política el punto de partida. Aquí todos somos iguales y nadie está por encima de la ley. La aplicación de la ley es de carácter general para todos por igual. Aún se desconoce quién o quiénes pudieron recibir sobornos. La declaración de Marcelo Odebrecht se realizará mañana en Río de Janeiro, Brasil. De acuerdo a la máxima autoridad de la MASI, estos casos de Odebrecht en Honduras es por la construcción de unos proyectos. Se desconoce en qué gobiernos, pero según las actuales autoridades, no importa de quién se trate, caiga quien caiga, el Poder Judicial y el Ministerio Público deben de actuar. Nelson Lanza, Telenoticias. Trasciende que al menos hubo una primera entrega de 10 millones de lempiras. Es lo que fuentes consultadas por Telenoticias han manifestado. Al menos 10 millones de lempiras fueron entregados por esta empresa en Honduras. El Ministerio Público ha mencionado una administración, pero estamos a la espera de saber si en efecto es así o hay otras administraciones. El hecho es que lo concreto en este momento es que la MAXI y el Ministerio Público están en Brasil para recibir declaraciones probablemente de sobornos de Odebrecht en Honduras. Cristina. En el Partido Liberal, la situación del diputado por Olancho, Freddy Nájera, acusado por Estados Unidos de presuntos delitos de narcotráfico, no podrá ser resuelta en tanto no obtenga una sentencia por las dos causas penales que tiene en el país, una por homicidio y otra por delitos ambientales. Los liberales no terminan de decidir si Nájera, con ese rosario de acusaciones, debe o no seguir siendo miembro de ese instituto político. La activación de 2 juicios penales contra el diputado Freddy Nájera, también señalado en los Estados Unidos por delito de narcotráfico, hacen mella en su condición de diputado al Congreso Nacional, así como en su militancia activa en el Partido Liberal. Nájera enfrenta 2 juicios en Honduras, uno por delitos ambientales y otro por asesinato. En esta causa específicamente ya se encuentra fechada para el próximo lunes 29 de enero la audiencia de proposición de pruebas. Esta es una audiencia preparatoria previa al juicio oral y público, y en esa audiencia se estará ya dando la fecha de cuándo iniciaría el debate. Los líderes del Partido Liberal están conscientes del enredo jurídico legal que enfrenta el diputado Nájera y del riesgo de su continuidad en el Congreso Nacional, pero solo si es vencido en juicio tomarían una decisión en base a los estatutos del partido. En estos casos particulares, los estatutos son claros y hace referencia a la Ley de Organizaciones Políticas, que a su vez establece claramente que debe ser vencido en juicio. Para eso debe agotarse el debido proceso y que la institucionalidad funcione. Telenoticias buscó la opinión del abogado del diputado Nájera, pero este dijo que está dedicado a preparar su defensa en los 2 casos internos. Este otro profesional del derecho dice que casos como este debieron pasar el control partidario antes de ir al proceso de elecciones primarias o generales. Todos los partidos políticos, sin excepción alguna, debieron de haber hecho un análisis o un estudio profundo acerca del comportamiento de cada persona que optaba a un cargo de elección popular, ¿verdad?, antes de que estos se sometieran al veredicto del pueblo, porque el pueblo tal vez conoce lo que se dice a nivel al clamor público, pero en sí no saben, ¿verdad?, a profundidad lo que esta persona
conlleva ser candidato a un cargo de elección popular y estar sindicado por la supuesta comisión de algunos delitos y algunos delitos de carácter internacional como lo es el narcotráfico. Estrecho y áspero, así es por ahora el sendero legal que tiene frente a sí el diputado Nájera. Analistas jurídicos estiman que debe decidir si se anticipa a una eventual petición de extradición o espera a ser juzgado en Honduras por asesinato y delitos ambientales. Hace algunos segundos ha concluido una reunión de todos los diputados del Partido Liberal. Aunque se ha emitido un comunicado de parte del Central Ejecutivo, vamos a conocer la postura con que van mañana a la elección de la directiva en propiedad del Congreso los diputados liberales. Atentos a esta información. Igual anunciamos para después del bloque comercial que Honduras se prepara para celebrar el 271 aniversario de la Virgen de Suyapa. Antes le informamos que la industria de la construcción prevé un crecimiento del 10% este año con más de 20.000 millones de lempiras de inversiones en proyectos estatales y privados y como desafío el replanteamiento del sector ante la crisis política actual, se informó. Economía Hoy es presentada por la Curazao para vivir mejor. El sector de la construcción prevé que las inversiones en esta industria sobrepasen los 20.000 millones de lempiras en este año, con un crecimiento del 10% distribuido en proyectos de vivienda social, obras de infraestructura vial y edificaciones comerciales e industriales. Para rondar los 20.000 millones de lempiras que van a empezar a ejecutarse este año y que puede ser que no termine de ejecutarse sino hasta el próximo año. El crecimiento de la industria de la construcción generará 220.000 empleos, pero debe fundamentarse en programas de vivienda social e infraestructura vial, opina el presidente de la Fundación para el Desarrollo del Valle de Sula, Martín Mallorquín. Necesitaríamos que nuestro rubro de construcción creciera a un 9% del PIB nacional, que eso en cifras numéricas podemos hablar de más de unos 40.000 millones de lempiras al año. Para dinamizar el rubro, la industria pide al gobierno la contratación de solo empresas nacionales. En algunos procesos recientes hemos visto algunas bases para las licitaciones donde se han excluido prácticamente las nacionales. Igualmente no se tienen que excluir ninguna de las dos, ¿verdad? Yo creo que darles igual participación y en caso de tener igualdad en las ofertas, pues lógicamente darle prioridad a la nacional. Según la Cámara Hondureña de la Construcción, solo en el 2017 el consumo de cemento en el sector construcción fue de 52 millones de bolsas. La actual crisis política abre una ventana para poder replantear los objetivos en el sector construcción, que al final representan el desarrollo del país. Pedro González, Telenoticias, San Pedro Sula. Economía Hoy fue presentado por la Curazao para vivir mejor. Bueno, acaba de concluir una reunión de todos los diputados del Partido Liberal. Tenemos en la línea telefónica al diputado electo, don Elvin Ernesto Santos. ¿Sigue siendo la postura del Partido Liberal, don Elvin Santos, no integrar la directiva del Congreso, la directiva en propiedad? ¿O ha habido algunas modificaciones en las últimas horas después de esta reunión? Muy buenas noches, Renato. Le agradezco mucho por el espacio, pero esta noticia queríamos, como primicia, comunicársela al pueblo hondureño. Después de una kilométrica reunión que se inició al filo de las 3:30 de la tarde, más de 30 diputados, entre propietarios y suplentes, de 52 que fueron electos legítimamente del Partido Liberal de Honduras, hemos decidido, en primer lugar, no integrar la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional de la República. No se va a integrar, ni ningún liberal va a votar en esa elección. Nosotros, como liberales, estamos asumiendo un papel protagónico en el sentido de ser el punto de unión, de encuentro entre dos facciones que en este momento se encuentran enfrentadas en el campo político hondureño. Y no podemos tomar partido ni uno ni de otro lado. Nos mantendremos justamente en el centro proponiendo
la estructura y la plataforma que el país necesita de armonía, de paz, de trabajo y de crecimiento en justicia social que se demanda. No vamos a participar votando ni vamos a integrar la junta directiva. Seremos hondureños que estaremos dispuestos a colaborar con todo aquel bien nacido hondureño que quiera trabajar por Honduras, y será el Partido Liberal el punto de encuentro para este propósito. Más de 30 diputados, entre propietarios y suplentes, han tomado esta decisión por unanimidad y a la vez han ratificado su apoyo para que ocupemos la jefatura de bancada en este próximo periodo. Te agradezco muchísimo, Renato, y estamos muy contentos de esta decisión madura que el Partido Liberal de Honduras asume en esta nueva etapa, en esta etapa de reconciliación nacional, en esta etapa en donde seremos, como dije, el punto de encuentro. Lo hemos hecho los diputados. No ha habido ninguna injerencia de central ejecutivo, pues no le corresponde. Esta es una decisión puramente en la elección de la bancada que compete a los diputados, y han sido los diputados propietarios y suplentes que en esta kilométrica reunión hemos tomado con la sapiencia que el Señor nos ha prestado esta decisión. ¿Lo eligieron a usted? ¿Lo eligieron a usted, jefe de la bancada? ¿Lo eligieron a usted, jefe de la bancada? Es correcto. Estamos en toda la disposición de presentar nuestras firmas y nuestros listados y someternos a los procedimientos que en el Congreso se definan para que ahí se pueda legalizar nuestras posturas, que en este momento reitero, no integraremos la Junta Directiva en propiedad, ni tampoco ningún liberal acompañará en esa votación. Nos mantendremos imparciales y sin tomar ningún partido entre las dos facciones que en este momento están enfrentadas en nuestro país. Y ofertamos, dentro de nuestra capacidad dialéctica, una posibilidad de que el punto de encuentro para que la transformación y el fortalecimiento de los gobiernos locales, en la remodelación y restauración de un modelo económico de avanzada, a donde se modifique la política fiscal y lo que signifique la plataforma de un país más justo, sea rectorada, por lo menos en ímpetu y en fuerza, por el gran Partido Liberal de Honduras. Que Dios los bendiga siempre. El ingeniero Elvin Santos, diputado electo, anunciando que los liberales no van a integrar la Junta Directiva. Más temprano el Central Ejecutivo dijo lo mismo, y también que ha sido electo él como el jefe de bancada de los liberales en el Congreso Nacional. Cristina. En otra información, este día iniciaron los preparativos para recibir a los peregrinos de Suyapa que se alistan para venir a la capital a venerar a la Morenita al cumplirse el 3 de febrero 271 años de haber sido descubierta. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. En el templo de la Basílica de Suyapa, 14 instituciones